pero también queda a eso a lo que le han llamado, Nicole, una mini reforma laboral, que es una propuesta del Partido Liberal en la Comisión Séptima de Senado. Y en todo esto, Nicole, está un panorama preelectoral, un año de candidaturas que seguramente para los estrategas políticos, para los analistas, puede ser muy aprovechado para la manipulación ciudadana. Por eso y lo más importante, el llamado a la calma. Seguramente sobre esos temas vamos a hablar con el doctor Humberto de la Calle, a quien le damos la bienvenida aquí en Noticias Caracol en Vivo, y a usted también, Nicole. Doctor Humberto de la Calle, buenas tardes, bienvenido a este espacio acá en Noticias Caracol en Vivo, y le quiero preguntar directamente por algo que usted mencionaba hace tan solo unos días sobre el no a la consulta popular. Decía usted que si el Senado votaba no a la consulta, de todos modos le estaba regalando al gobierno un valioso momento y un argumento electoral. ¿Por qué esa afirmación? Y más en este momento cuando ya sabemos que efectivamente se hundió esta consulta en el Congreso de la República. Bueno, lo primero aquí es todo el mundo tiene que calmarse, comenzando por estos ministros allá gritando. Ese espectáculo es inaceptable. Calma a todo el mundo. El mensaje del señor presidente convoca a la movilización, eso era previsible, pero tiene unas frases que sus seguidores más cercanos están interpretando como una especie de llamado al paro general. Mucho cuidado, a mí me parece, como lo acabas de decir, que era previsible la reacción del gobierno, que va a utilizar esto con el argumento de que no lo dejan gobernar. Pero si al gobierno se le va la mano, esto se le puede devolver. Los paros generales generalmente sirven para tumbar presidentes, no para defender presidentes. Luego, me parece que el gobierno es el primero que se tiene que calmar, porque armar aquí una especie de resurrección de la primera línea se le devuelve. Los colombianos han sufrido demasiado con la violencia, y este no es el momento de la violencia. Entonces, calma. El Congreso lo que tiene que hacer es votar rápidamente una reforma laboral, incluso alrededor de los puntos que propuso el gobierno, y que no sea una simple mini reforma. Hay que discutir este tema y de manera rápida, pero todos tienen el deber de calmarse. Este es un incidente de la democracia que tiene que resolverse dentro de la institucionalidad y de la democracia. ¿Cansaría a votar esa reforma laboral como una propuesta alterna en medio de esta decisión? Porque quedarían menos de 5 semanas. Sí, dijéramos que efectivamente hay un problema de carácter procedimental, pero lo que ahora el Congreso no puede hacer es perder tiempo para continuar dándole la razón al gobierno de que no lo dejan gobernar y que los gremios y la oligarquía y los esclavistas son los que impiden el cambio. Por lo tanto, yo creo que hay espacio para aprobar una reforma que incluso puede tocar temas adicionales. Este puede ser el momento para mirar, por ejemplo, también hacia la informalidad, ese tremendo problema de la economía colombiana que no está tratado en el proyecto del gobierno, pero esto hay que hacerlo rápido. Y entre tanto, que el gobierno pida movilización es legítimo, pero el lenguaje que se está usando, repito, no tanto del presidente, pero sí lo que empieza a aparecer en las redes, el paro general, es como la resurrección de la primera línea. Eso es muy serio y es muy grave, y eso se le devuelve al gobierno. Yo creo que la mayor parte de la población, si a algo le tiene temor, pues es a la anarquía generalizada callejera. Mire, doctor de la Calle, usted que ha tenido una amplia experiencia, ya lo dijimos, en Congreso, pero no solo en Congreso, también en el sector ejecutivo, una reflexión para el gobierno nacional y para los congresistas sobre lo que se debe hacer de ahora en adelante. Hablábamos con los analistas y con los profesores en la materia de la política, quienes aseguraban que el Congreso ha bajado un poco la deliberación y el debate de algunos proyectos, no solo si son de gobierno o no, sino que se ha puesto más solo en el marco político y no en un marco de la democracia deliberativa como debería ser en el legislativo. Pero una reflexión, como usted lo decía también, al gobierno nacional sobre qué estrategias debe plantear de ahora en adelante, no en política o no en cuanto a lo que debe hacerse en el Congreso de la República, sino en política pública y en lo que debe hacerse hacia lo social y hacia la gente. Lo primero y lo ideal sería un acuerdo como un primer paso alrededor del tema laboral.
incluso, repito, incluyendo temas como la informalidad, como otros que no están siendo tratados por parte del gobierno. Eso es difícil, puede ser ilusorio. Yo entiendo que el gobierno aproveche, como yo lo predije, esto en su beneficio y ya pensando en el 2026. El mensaje, sin embargo, repito, es para el gobierno para que tenga calma. Esta situación de los ministros vociferando no es aceptable. En segundo lugar, al Congreso que camine rápidamente y obtengamos una reforma laboral a través de la ley, que es el camino institucional. Y en tercer lugar, me parece que también un llamado a los gremios. Hay que tener un momento de reflexión y de generosidad. Me parece que hay unas necesidades y angustias de los trabajadores a las cuales tenemos que responder los colombianos también. Luego tiene que ser una concurrencia de voluntades, pero yo quiero reiterar que la primera reacción, en particular del círculo cercano al señor presidente, es absolutamente inaceptable y puede devolvérsele, porque ese llamado un poco violento al paro general, además, termina trastocando los términos. Y repito, generalmente los paros generales se hacen contra los gobiernos. Un paro general desde el gobierno termina afectándolo, porque el caos es lo que nadie comparte en este país. Precisamente sobre eso que usted menciona, ¿cuál cree usted que es el mensaje que le queda a la ciudadanía hoy? Ciudadanía que tiene que votar o tendría que votar esa consulta popular con estas imágenes que pudimos nosotros registrar hoy en medio de esta sesión de votación. ¿Cómo recuperar un poco la confianza, la credibilidad? Pues lo primero es obviamente el llamado a la calma, que es imperativa. Yo sigo viendo con preocupación esa reacción desmesurada de los ministros. En segundo lugar, el Congreso orientarse hacia tocar los temas laborales muy rápidamente. Y hay una tercera vía que yo propuse ayer o antier sin éxito, y es que revivamos la idea de una consulta para después de elecciones. Pero lo que está pasando hoy es la demostración de que de aquí a las elecciones del 2026, una consulta de esta naturaleza ya no es viable, porque termina totalmente contaminada por el fanatismo, la emoción, las presiones y la expectativa electoral. Además, doctor de la Calle, ya con este hundimiento de la consulta popular y con todo este debate polarizado que se ha registrado, el gobierno incluso hace ya unos meses, cuando se registró el primer hundimiento del proyecto de reforma laboral, habló de decretos, habló de resoluciones, esas que desde el lado administrativo se pueden tomar, que se pueden hacer y que incluso pueden mejorar las condiciones laborales en este momento, que sin duda, con o sin estos debates, es lo que necesita la ciudadanía. Sí, ese puede ser un camino, obviamente tomando en consideración las competencias del Congreso a través de los decretos. Los decretos no pueden ser ilegales. De todos modos, hay sobre el tapete una legalidad que está vigente y que me parece que sea legítimo discutir y que debemos tener suficiente tranquilidad para examinar las ambiciones y los deseos de los trabajadores. Luego, me parece que simplemente cerrar la puerta, como lo han hecho los gremios también, es un error. Tenemos un problema en Colombia creado por una necesidad de una reforma laboral que es razonable, es una petición razonable en cualquier sociedad democrática. No la vamos a poder resolver a la brava, y esto se lo digo a todos los sectores. Luego me parece que aquí lo que tenemos que tener es la suficiente capacidad de reflexión y de sindéresis para buscar acercamientos, así no sean totalmente consensuados entre gobierno, Congreso y gremios. Me parece que es posible avanzar en el tema electoral con el propósito, además, primero de bajar la temperatura y segundo de limpiar el panorama preelectoral que ya está en plena efervescencia de estos factores que terminan generando mayor fanatismo, mayor descalificación de los opositores, que es lo que realmente es inaceptable, y en ese caso el propio gobierno, el señor presidente en persona, también tiene que bajar el tono de la descalificación contra las personas que no están de acuerdo con él. Usted menciona la responsabilidad de todos los sectores. ¿Es un momento clave o sería este el momento preciso para el tan anhelado acuerdo nacional? Pues yo no llegaría hasta allá, porque eso es francamente difícil. Yo creo que ya en este momento estamos en una carrera electoral. No, lo que hay es que hacer, dijéramos, una operación en la que este foco de
de discusión y de antagonismo que es el tema laboral, pues lo logremos, por decirlo de alguna manera, aislar del proceso electoral y buscar salidas rápidas. No puede ser imposible que no lleguemos a un acuerdo. Voy a poner este ejemplo histórico. La remuneración dominical la puso por decreto de estado de sitio un presidente conservador, Guillermo León Valencia, que por cierto es el abuelo de Paloma Valencia. ¿Cómo es posible que no logremos nosotros en este momento acuerdos? Porque lo que perturba es la cercanía de las elecciones, que ese es el riesgo de la consulta en este preciso momento. Pero lo segundo es que no podemos caer en la amenaza, en la vociferación, y digo nuevamente que ni los ministros deben estar gritando en el Congreso y llamando al desorden y al caos, y el presidente debe tomar esto con la suficiente tranquilidad de todos los colombianos. Y por lo tanto entendemos su frustración, entendemos que vaya a utilizar esto en su favor, pero lo que no podemos entender es que esto se salga de madre como lo piden algunos de sus cercanos, convocando a un paro nacional. ¿Un paro nacional para qué? El paro nacional termina debilitando al gobierno si no es capaz de controlar la anarquía y el caos que vendría. Para finalizar, ¿se tendría que sentar a la misma mesa el presidente Petro con Congreso y gremios urgente antes de tomar cualquier decisión? Pues yo diría que sí. Puede sonar difícil, pero yo creo que es mucho mejor eso. Así continúen diferencias después. Pero lo que tenemos que tener es capacidad de demostrar que nos podemos entender sin los insultos. Debe terminar ya esa fraseología del gobierno según la cual todo el que se oponga es sencillamente porque es un miserable neoliberal y un descendiente de esclavistas. Es que eso también ofende. Luego me parece que todo el mundo tiene que bajar el tono. Calma de todos, por favor. Gracias, doctor de la Calle, y a usted, Nicole, por este acompañamiento aquí en esta entrevista, una de las personas que sin duda tiene toda la sensación, la noción de lo que pudo haber sucedido hoy en el Congreso de la República y por supuesto un análisis que nos puede llevar a, que nos puede llevar a analizar el panorama completo de lo que hoy se está convirtiendo el Senado de la República, pero especialmente en lo que se ha convertido en medio de proyectos tan coyunturales y con tanta pasión, que mueven tantas pasiones como los presentados por el Gobierno Nacional y que sin duda han surgido cosas inéditas en el Congreso de la República en medio de esos debates, pero en especial en medio de las votaciones. Gracias, doctor de la Calle. Muy amable a ustedes y un gran día, por favor. Un enorme agradecimiento por la posibilidad de poder hablar en estos momentos.